Ok, empezamos, muchachos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar la temática que tiene que ver con biomoléculas energéticas, ¿verdad? Entre estas biomoléculas están los azúcares, están los lípidos, están las proteínas, ¿verdad? El día de hoy vamos a centrarnos en los carbohidratos y de pronto hablaremos un poco del metabolismo, de cómo hacen las células para metabolizar ese azúcar que entra a ellas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy de los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas, como ustedes son, moléculas orgánicas formadas por carbono e hidrógeno, ¿verdad? Entonces son moléculas formadas por... Buenos días, profe, disculpe la demora, es porque estaba en la anterior clase. Ok. Se demoró un poquito descansar. Listo, estamos explicando las biomoléculas energéticas o las moléculas con las cuales nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Estamos entonces explicando los carbohidratos, Mateo. Listo. Los carbohidratos, como su nombre lo indica, son carbono e hidrógeno. Son compuestos formados por carbono, átomos de carbono y átomos de hidrógeno, ¿verdad? Estos son los carbohidratos. Seguimos pasando a hacer la que es la definición de ellos. Entonces, los carbohidratos o azúcares son compuestos formados por carbono e hidrógeno y también oxígeno. Me he olvidado el oxígeno, también está involucrado aquí. Son tres compuestos, tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Pues, lo que yo entiendo es que el hidrógeno es el aire frío y el carbono es el aire caliente. No, el carbono es un elemento de la tabla periódica que hace parte de la constitución de la materia orgánica, ¿verdad? Estamos hablando de sustancias orgánicas que están construidos nuestro cuerpo, están construidos las plantas, ¿verdad? Entonces, estos tipos de compuestos, los carbohidratos, son compuestos formados por átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Y se sintetizan a partir del CO2. Recuerden que el CO2 es un gas de efecto invernadero que las plantas usan para transformar ese CO2 en moléculas de azúcar a través de un proceso llamado de fotosíntesis, ¿verdad? En las plantas. También se produce agua en ese proceso. También esos carbohidratos pueden ser sintetizados por otras rutas que no sean las plantas, ¿verdad? Hay unos organismos heterótrofos que pueden producir carbohidratos, pero en menor cantidad, Listo. Vamos a hablar un poquito. Sabemos que estos carbohidratos, miren aquí está la ecuación general. Esto que ven ustedes aquí son moléculas de glucosa, ¿verdad? Entonces, las plantas lo que hacen es transformar esas moléculas de dióxido de carbono y agua, lo transforman en glucosa y oxígeno, ¿verdad? Ellos van a producir oxígeno y van a producir glucosa. Ahora, ¿esto dónde ocurre? Esto ocurre en las plantas, ¿verdad? En las hojas. Entonces, la clorofila, que es la encargada, donde se da realmente de ese proceso de transformación, libera oxígeno, pero libera glucosa. Esta glucosa que se Profe, está... Hola. ¿Cuál clase hay que copiar? Las biomoléculas, las biomoléculas que está ahí el título. ¿Ya? Primero lo que le había dicho era que prestaran atención a la clase y después que copiaran, ¿oyeron? Después que copiaran cuando tuvieran tiempo. Profe. Ok, listo. Entonces, esa glucosa o ese azúcar que se está formando en la planta se forman bajo tres formas. Una es la celulosa, otra es el almidón, más otros azúcares y otros compuestos, ¿verdad? Que se pueden formar, aminoácidos, ácidos grasos, glucólisis, ¿verdad? Entonces, ese azúcar que se produce en las plantas se produce bajo tres formas, ¿verdad? Celulosa, almidón y con otro compuesto. Ahora, ¿dónde encontramos realmente los carbohidratos? Los carbohidratos por todas partes. Cereales, pan, pasta, frutas, productos de botella, leche, sus derivados, legumbres, tubérculos, raíces y azúcares. O sea, básicamente todo lo que nosotros estamos alimentándonos, ¿verdad? Está compuesto por carbohidratos, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar a la clasificación de los carbohidratos. Entonces,
El comportamiento de los carbohidratos cuando se someten a hidrólisis ácida permite clasificarlos en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Entonces, vamos a ver qué es lo que es la hidrólisis. Voy a explicar un poquito un concepto que hace parte de la química, pero que ustedes deben comprender, porque esto ocurre en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se da el proceso de hidrólisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una hidrólisis ácida? Hidrólisis ácida no es más que toda sustancia que ingresa al cuerpo, ¿verdad? Va a reaccionar con el agua que está dentro de tu cuerpo y con los ácidos que están en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en el mismo estómago hay ácidos y hay agua. Ese ácido y esa agua se encargan de hidrolizar. Hidrolizar quiere decir romper. Miren, rompe por aquí, mira, rompe por aquí. Y se forman, ¿qué? Dos moléculas, mira. Esta es una molécula de maltosa. Esto es lo que está, ¿dónde? La malta, ¿verdad? En la ponimalta. En la ponimalta encontramos este azúcar que ustedes ven aquí. Esto es un compuesto orgánico. Un compuesto orgánico. Donde vamos a encontrar átomos de carbono, átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, la hidrólisis es un rompimiento. Y este es el de los datos. Voy a cerrar aquí. Lo apagaste. No actives este modo avión, que este modo avión es... Estos son los datos. Mateo, por favor, Mateo, tienes que cerrar el audio porque si no se mete acá el ruido. Bien, entonces estamos explicando lo que sucede con estamos explicando la clasificación de los carbohidratos. ¿Cómo se pueden clasificar? Entonces eso va a depender del tipo de hidrólisis, ¿verdad? ¿Qué genera ese compuesto o esa biomolécula? Entonces, hay moléculas que se pueden romper, generar dos moléculas. Como esta que ven ustedes aquí, ¿sí? ¿En serio? Eso está en la ponimalta. Sí, claro, este es el azúcar de la poni. Esta es la fórmula química del azúcar que está en la poni. Se llama maltosa, se conoce como maltosa. Profe, y a mí no me gusta. ¿No te gusta la poni? Bueno, hay unos que sí le gustan, hay otros que no le gustan. Algunas veces la tomo. Sí. Bueno, listo. Entonces, seguimos. La hidrólisis es el rompimiento de una molécula, un polisacárido, un azúcar en varias moléculas. Pueden ser dos, pueden ser tres. Mira, aquí se formaron dos moléculas, una y dos. Una que es de glucosa y otra que es, bueno, ambas son glucosa y glucosa. Las dos moléculas de glucosa se formó por la hidrólisis de la maltosa o del azúcar de la poni. Listo, entonces vamos a entrar a lo que es la clasificación. Ellos lo podemos clasificar como monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Monosacáridos, ¿verdad? Quiere decir azúcares formadas por una sola molécula, como esta que está aquí. Este es un monosacárido. Es una molécula de azúcar nada más. Disacáridos o oligosacáridos es cuando encontramos dos moléculas. Cuando ese azúcar está formada por dos moléculas. Por ejemplo, esta azúcar que está aquí está formada por dos moléculas. Esta es una molécula y esta es otra molécula. Se conoce como oligosacáridos. Y los polisacáridos ya son estructuras más complejas todavía, más grandes todavía. Entonces vamos a hablar cada una de ellas. Primeramente los monosacáridos. Esta que ven ustedes aquí. Son moléculas simples, ¿verdad? No se hidrolizan, o sea, no se rompen en moléculas más sencillas, no señor, porque ya está en su unidad básica, ¿verdad? Contiene entre 3 y 8 átomos de carbono en su estructura, siendo la más común los de 6 átomos de carbono. Esta es una molécula que tiene ¿cuánto? Vamos a contar los átomos de carbono. Aquí tengo un átomo de carbono, 1, aquí tengo otro, en esta esquina hay otro, 2, 3, 4, 5 y este átomo que está aquí, 6. Entonces, esta es una molécula, ¿verdad? Un monosacárido, ¿verdad? Formado por 6 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Se conocen como esosas. Esta es una glucosa que está aquí. La fórmula general es esta que está aquí. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 6, mira. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Listo, esos son los monosacáridos, formados por una sola estructura, ¿verdad? Una sola estructura. Pasamos a los oligosacáridos o polisacáridos, ¿verdad? Estos compuestos por hidrólisis, o sea, por rompimiento de sus enlaces, liberan 2 o más moléculas de monosacáridos, pero menos de 11.
son polímeros, quiere decir polímeros son formados por varias unidades de azúcar. Polímeros son varias. Condensados siendo los más comunes de ellos los denominados disacáridos, como la sacarosa, por ejemplo. ¿La sacarosa cuál es? La azúcar, muchachos. La sacarosa es el azúcar que nosotros consumimos. Mírala aquí. Esta es la sacarosa, o el azúcar que nosotros endulzamos, el jugo, el café con leche y todo eso. El azúcar está formada por sacarosa. La sacarosa es un polisacárido formado por dos azúcares. Una glucosa y la otra la fructosa, porque la fructosa viene de dónde? De la fruta, ¿verdad? ¿De dónde viene la sacarosa? La sacarosa viene de la caña de azúcar, ¿verdad? De la caña de azúcar. Entonces, este es un polisacárido, ¿verdad? Es un polisacárido. ¿Ya? Listo, este es un ejemplo de un polisacárido o también olisacárido le llamamos. Seguimos con los polisacáridos, que ya hablamos ya de más de 10 moléculas, ¿verdad? Los polisacáridos de alto peso molecular que resultan de la condensación de varios monosacáridos se hidrolizan originando más de 10 moléculas de monosacáridos, como el almidón y la celulosa. Aquí vemos, arriba tenemos el almidón y abajo tenemos la celulosa. El almidón, recuerden que hace parte de la estructura de las plantas, ¿verdad? El almidón. Y también la celulosa, porque la celulosa también hace parte de la estructura de la planta. La diferencia entre las dos estriba en los enlaces. Mira, este enlace que está aquí, este enlace que está aquí, es distinto a este enlace que está aquí. Profe, ¿Sí? profe, Sí. Dime, Sergio. Hola. si se puede copiar. Sergio, ya le dije que al final les queda el PDF en la plataforma donde está la clase. La pueden copiar con más tiempo cuando ya salgan de clase, que estén libres. La pueden copiar. Solamente les pido que me presten atención a lo que estamos desarrollando en el día de hoy, ¿verdad? A la explicación. Igual el video va a estar también colgado ahí en la plataforma. Usted lo puede ver nuevamente y hasta que pueda usted comprender realmente esta temática muy importante, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los polisacáridos, ¿verdad? Que estos son dos ejemplos de polisacáridos, uno donde tenemos lo que es el almidón y lo otro lo que es la celulosa, que hacen parte de la estructura de las plantas, de las hojas, ¿verdad? Y la diferencia entre los dos es el tipo de enlace que está uniendo los monosacáridos. Este es un monosacárido, este es un monosacárido, este es un monosacárido y están unidos por un enlace llamado alfa-glucosido, ¿verdad? Un enlace alfa. Y la diferencia es que este es un enlace alfa y este es un enlace beta-glucosídico. Entonces esa es la diferencia entre el almidón y la glucosa y la celulosa, ¿verdad? El almidón y la glucosa. Son dos ejemplos de polisacáridos. Ok, ya lo otro que sería hablar del metabolismo, ¿verdad? Pero este tema lo voy a dejar realmente para el día viernes, que creo que tenemos 2 horas. No sé si tenemos 2 horas. Bueno, quedaría para la próxima clase hablar sobre cómo se metaboliza. Sí, profe, tenemos 2 horas. ¿Ya? Entonces, bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta temática? ¿Tienen alguna No, profe. pregunta?